Que el Señor nos bendiga, hermanos. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Ruth, capítulo 4. Leemos desde el versículo 7 en adelante en el nombre del Señor. Y cuando Booz hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él le dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré, vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Que el Señor añada bendición a la lectura de su palabra. Nos ayude el Señor. Atento a la palabra, atento a la comida para que nos alimentemos, hermano. Para que nos alimentemos en el Señor. En el verano empecé a leer un libro del hermano Billy Graham y terminé un poco enojado con él porque le dije a Limón: no termina nunca, se da vuelta en lo mismo, este hombre ya me tiene aburrido. Y como no es justo que yo pelee con alguien que no puede defenderse, cambié de libro y lo dejé ahí esperando para terminar cuando se me pase la raya para leerlo. Y cambié de libro y me puse a leer un libro de Ruth, un libro acerca del libro de Ruth, que es interesante. La Alejandra aquí, como es más pegada a los libros, nos va a entender mejor esta parte, pero es interesante el libro, no porque hace un análisis teológico o exegético del libro de Ruth, sino porque lo escriben en 1916 y lo revisan para actualizarlo en 1926. Usted me dice: bueno, ¿qué está leyendo ese libro? Porque en ese tiempo estaba empezando el retorno de los israelitas de diversas partes del mundo, especialmente de Europa y Estados Unidos, a Israel. Entonces el libro es importante desde ese punto de vista porque la autora, que es una hermana norteamericana, lo que hace es pescar el libro de Ruth e irlo comparando con los diversos eventos que se están viviendo en esa época, cuando el pueblo de Israel empieza a retornar a su tierra. Bueno, pero eso no es el tema de hoy día. Entonces usted entenderá que si usted lee ese libro tiene que ir paralelamente leyendo en la Escritura el libro de Ruth, y me encontré con un pasaje tierno en el libro de Ruth y lo encontré tan lindo. Lo hemos conversado antes, pero lo encontré precioso, lo encontré tierno y me gustaría que pudiéramos conversar en torno a ese pasaje en esta hora. La historia de Ruth todos la conocemos, pero le vamos a hacer un breve repaso para meternos de lleno en lo que el Señor quiere decirnos en esta hora. Y comienza la historia cuando Elimelech y Noemí, que era un matrimonio que tenía 2 hijos y vivían en Belén, empezaron a tener problemas de abastecimiento porque vino una hambruna a ese territorio.
entonces faltó el pan, faltaba el trabajo. Me figuro cómo está pasando hoy día con las inmigraciones que nosotros vemos en algunos países, ¿no? Entonces, este matrimonio dice, pucha, ¿qué vamos a hacer? Aquí no hay trabajo, no hay cómo parar la olla, así que se fueron a Moab, a la tierra, a los campos de Moab, que está al otro lado del Mar Negro, y allá se quedaron viviendo un tiempo. Los hijos crecieron, pasaron los años, los hijos se casaron, y cosas de la vida, se muere el esposo de Noemí, luego se mueren los hijos de ella, de Noemí, y queda viuda ella, y sus dos nueras también quedan viudas. Entonces esta mujer, figúrese, salió de su tierra, dejó su parentela, se fue a otro, es como irse a vivir a Mendoza, y allá se le muere su esposo, se mueren los esposos de sus hijos, y se queda sola en la casa con sus dos nueras. Y en ese momento tan triste, tan doloroso, ella escucha la noticia de que en Belén ha empezado a mejorar el panorama económico, ha llegado la lluvia, hay abundancia de pan, hay abundancia de siega, de siembra, y ella todavía le quedan unos terrenitos por ahí. Entonces dice, voy a volver allá, pero no me voy a llevar a estas dos muchachas jóvenes conmigo porque ¿qué puedo hacer por ella? Entonces le dice, miren, ustedes vuélvanse a sus padres, vuélvanse a su familia porque yo estoy vieja, no tengo más hijos que darle, y me voy a volver. Una de ellas se vuelve y la otra, que se llama Ruth, le dice, mira, el pasaje clásico, el típico, ¿no? Yo no te dejaré, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, y donde quiera que tú vayas, allí voy a ir. Y partieron las dos de vuelta a Belén, y cuando llegaron a Belén se instalaron seguramente en las antiguas viviendas donde vivía en la tierra por ahí, la casa abandonada, pero no tenían dónde comer. Entonces Noemí, que es más pilla, entre comillas, le dice a Ruth, mira, anda a trabajar detrás de los espigadores. ¿Qué es lo que eran costumbres que uno, para entender el pasaje, tienen que entender la costumbre que existía? Los segadores iban recogiendo, no como uno que andaba en un espigador estos días de verano, estamos hablando de gente de trabajo en serio, ¿sí? Iban con la mano recogiendo las espigas y recogiéndolas para poder luego llevarla al granero, pero siempre cae algo atrás y queda botado en el prado. Entonces la ley era, no te devuelvas a recoger lo que se te caiga, es para los pobres. Entonces los pobres iban detrásito de ellos, recogiendo a que se caía, no podían ir encima de ellos, iban unos cuantos pasos más atrás y recogían, y con eso comían. Entonces ese fue el trabajo que consiguió Ruth, iba unos cuantos pasos más atrás de los espigadores, y las espiguitas que se le caían, ella las recogía. Y cayó en gracia con vos, preguntó, ¿quién es esta? Es una moabita que viene con Noemí. Ah, sí, yo conozco a Noemí. Sí, miren, le dice vos, cuando ande ella, dejen caer a André una espiguita más grande, más bonita, para que pueda recoger ella. Yo me acuerdo que cuando yo estaba estudiando en La Serena, ocurría algo parecido con la cosecha de la papa. No sé si en todas partes será así, pero una vez estábamos observando nosotros que estaban recogiendo papas. Y iba toda una chorrera de gente recogiendo papas para allá. Y detrás de ellos, va atrás, iba otras personas escarbando y sacando papas. Pero no eran del grupo, y nos dijeron, no, esa gente recoge las papas que se les quedan a los que recogen y se las dejan para ellos. Ah, mira, lo encontré interesante yo. Y claro, esto estaba en la Biblia, hubiese sido más lector bíblico, me habría dado cuenta que era algo que ya estaba en la Escritura, ¿no? Bueno, así vivía Ruth. Y cuando está, y vos le dices, mira, y que nadie te moleste, y siéntate aquí con los segadores míos, porque ellos no eran parte del negocio, así que tenían que comer aparte, estar aparte, todo aparte, pero él le dice, a ti, siéntate con mis segadores, come con ellos, bebe con ellos, y que nadie te moleste. Le cayó en gracia.
Bueno, el tema está que ocurre algo extraño para nosotros, pero que tiene mucho significado. Y es lo que hemos leído en esta mañana. Un día, en la tarde, en la noche, dice que Booz, cuando hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir, porque comía con su gente ahí, y se fue a acostar ahí en un montón de pajita por ahí. Y entonces, cuando él se quedó dormido, ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó a los pies de él. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él le dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Que el Señor nos ayude. Esto que es extraño para nosotros, lo explica la Escritura. Mire lo que hace ella. Ella se acuesta a los pies, atravesada a los pies de Booz, y cuando Booz le pregunta: ¿quién eres?, ella le dice: soy yo, Ruth, tu sierva, extiende tu capa y cúbreme, porque soy pariente cercano. Esto que para nosotros es nada, que para nosotros es una locura, estar hablando de incoherencia, tiene un asidero bíblico, y lo vamos a encontrar en el libro de Levíticos 25. ¿Qué dice ahí? Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere, y tu hermano que está junto a él empobreciere, y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo, o alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío, o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Si analizamos este pasaje de Levíticos, dice de que cuando un hombre, un judío, un hebreo, se empobreciere y tuviera que venderse, o sea, es tanta la pobreza que ya no puede sustentarse él y su familia, y se vendiere él, o vendiere sus hijos, o vendiere sus bienes, lo que él haya vendido podrá ser rescatado por un pariente cercano, un tío, un hijo de un tío, u otro pariente, así dice la palabra, que pudiese rescatarlo. Que el Señor nos ayude. En otras palabras, lo que está diciendo es que si alguien se vende y dice: es que ya no puedo más, tómame como esclavo, y ahí tampoco era para aprovecharse. Los esclavos tienen un precio, no porque fueran callados como yo iban a cobrar más. Todos tienen un mismo precio, porque no sé, un feíto al lado mío, no necesita, este feo le pago tanto, a este otro que encachado le pago más. No, todos tenían un precio más o menos parecido. Y una vez que se vendía como esclavo, la idea era rescatarlo. O sea, Dios, cuando plantea la ley, plantea la posibilidad del rescate, porque no puedes ser esclavo siempre. Si después te empieza a ir bien y juntas plata, tú mismo te puedes rescatar. Pero si tienes un tío que tiene plata, un pariente cercano que tenga los medios y que pueda pagar la deuda, que te pueda rescatar. Esto lo hace Dios en la ley para que haya libertad en el pueblo. Un día vamos a ver si podemos conversar de los años que el Señor te ha determinado para el perdón de las deudas. Bueno, el tema es que, basado en este pasaje, Noemí ve que ella
no puede ni para cuándo poder pagar las deudas que tiene, no tiene para cuándo salir de la pobreza que tiene, porque la única posibilidad de vivir que tienen hoy día es lo que recoge Ruth de lo que queda y de lo que se le cae de los que están recogiendo las gavillas. O sea, es nada. Entonces Noemí dice, mira, una posibilidad es que vos, que es pariente nuestro, cercano, nos pueda redimir. Por eso Ruth se acuesta a los pies de vos y le dice, cúbreme con tu capa, porque cuando la cubrió con su capa se comprometía a pagar por ella, a pagar las deudas. Seguramente Noemí tenía deudas, seguramente Ruth tenía deudas. Si alguien se va y deja su casa botada un tiempo, cuando vuelva va a tener deudas, luz, agua, contribuciones. Yo no sé qué deudas se generaron en esa época, pero sin duda tenía deudas. Seguramente quedó debiendo cuando se fue porque no tenía que comer, entonces quedaron debiendo y había una serie de cosas que pagar, de redimir. Entonces, cuando Ruth le dice, cúbreme con tu capa porque soy pariente cercano, le está diciendo, por favor, hazte cargo, mira lo que le dice, hazte cargo de lo que yo no puedo pagar, hazte cargo de lo que Noemí no puede pagar por amor de pariente cercano. Y vos se estremece y se da cuenta que podría haberle pedido a esta otra persona, pero si lo pide a él, y él le dice, mira, hay otro pariente más cercano que yo, si él te redimiere, bien, redímate, si no lo voy a hacer yo. Y si usted lee más adelante en el capítulo 4, dice que Boz se sentó a la entrada de la ciudad a esperar que llegara ese pariente más cercano que él, y le dice, mira, le dice, tú eres pariente cercano de Noemí, así que hay que redimirla. No sé si quieres hacerte cargo tú de las tierras porque está vendiendo algunas. Seguramente las tierras de Noemí eran buenas porque el hombre le dice, ya, yo me hago cargo, yo la voy a redimir para quedarme con esas tierras. Pero ahí vos le termina la frase y le dice, pero cuando tú la redimas las tierras, tienes que casarte con Ruth, porque es parte del trabajo del pariente cercano, levantarle descendencia a los que han fallecido. También está en el libro de Levítico y de Deuteronomio eso. Entonces el hombre dice, mira, mejor redímelo tú, porque yo no quiero tener problemas con la herencia de mis hijos. Que el Señor nos ayude. Y así vos redime a Ruth, a Noemí, y se hace cargo de ellas. Si usted lee el libro de Ruth, el final es súper feliz. Empieza triste. Elimelec y su esposa Noemí, sin trabajo, sin sustento, se tienen que ir a vivir a otro país. Allá se muere Elimelec, se mueren sus hijos, queda viuda, vuelve. Pero termina acá con Ruth, su nuera, casada con Boz, con su nieto en brazo, Noemí, y bendecida de parte de Dios. ¿Esto qué tiene que ver con nosotros? Tiene que ver con nosotros porque si usted mira esta historia, nosotros somos como Ruth, nosotros somos como Noemí, no tenemos cómo pagar la deuda que tenemos desde el punto de vista espiritual. Cuando nosotros no conocemos al Señor, cuando nosotros no hemos llegado al Evangelio, nos encontramos pobres, ciegos, desnudos, ignorantes en la vida. Y no nos damos cuenta porque estamos ciegos. Pero cuando empezamos a ver, nos damos cuenta que nosotros no tenemos cómo pagar esta deuda espiritual que tenemos. Somos como Ruth viviendo de migajas, no comiendo en la mesa, sino que viviendo de migajas. Vamos a ver un poquito las características
que tenía que tener este pariente cercano para ver si es posible que nosotros seamos alcanzados por un pariente cercano espiritual. Primero, tenía que tener un sentido de parentesco. Mire lo que decía la Biblia, un tío, un hijo del tío o un pariente cercano. Alguien que tuviera un parentesco. Segundo, debía tener la capacidad económica para pagar la deuda. Tercero, tenía que estar dispuesto a redimir, tenía que estar dispuesto a, entre comillas, perder dinero para poder pagar la deuda. Y lo más importante, que la redención era efectiva solamente cuando la deuda era totalmente cancelada. Nosotros en nuestra vida espiritual, cuando observamos la Escritura, podemos consolarnos. Hebreos capítulo 2 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Este pasaje de Hebreo es sumamente interesante porque dice que Jesús vino a expiar los pecados del pueblo, pero en la condición que Él vino fue haciéndose semejante a sus hermanos. Que el Señor nos ayude. Miren lo que estoy diciendo. Dios es eterno. No tiene principio. No tiene fin. Dios es santo. Ese concepto a nosotros es muy difícil entenderlo. Pero Él es santo, no hay pecado. Él es puro. Él es omnipotente, puede hacer todas las cosas. Es omnipresente, está presente en todo lugar. Tiene todas esas características. Santo, potente, omnipotente, misericordioso. Todo eso es Dios. Y aún así, dice aquí la Escritura, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Y nosotros qué somos? Ante la eternidad de Dios, polvo. Ante la inmensidad de Dios, nada. No sé si me capta la idea. Dios es aquí, eterno, santo, omnipotente, omnipresente. Nosotros acá, un puñado de polvo movido por la misericordia de Dios. Y a pesar de ser un puñado de polvo movido por la misericordia de Dios, Él, la Escritura dice aquí Hebreo, Él se hizo en todo semejante a sus hermanos. Se hizo un pariente cercano. Nosotros que estamos, escuche bien, Ruth era una moabita, no era ni siquiera del pueblo, hermano. Una moabita, una mujer moabita, que a lo único que tenía derecho era a recoger de las gavillas que los otros recogían. Y vos es el dueño de la tierra y el patrón de los que recogen las gavillas. Y él, ese gran hombre, era pariente cercano de esa humilde mujer. Así como Dios, que es santo, eterno y misericordioso, omnipotente, omnisciente, se hizo pariente cercano de usted. Se hizo pariente cercano mío para podernos redimir. Eso es lo que dice Hebreo. Dice que Él
se hizo en todo semejante a sus hermanos para expiar nuestros pecados. Filipenses 2 dice, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Que el Señor nos ayude. Vos era un hombre acaudalado, bien posicionado económicamente. Ruth, una pobre mujer, desprotegida, empobrecida, viuda. Pero la relación acá es más extraordinaria, porque dice de que este Dios se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, para ser nuestro pariente cercano. ¿Qué dice el libro de Hebreos 4? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por lo tanto, el pariente cercano que podía redimir, nosotros espiritualmente tenemos uno. Jesucristo se despojó a sí mismo para ser semejante a nosotros, semejante a sus hermanos. Que el Señor nos bendiga. La segunda característica es que el pariente cercano tenía que tener la capacidad de redimir. Vos tenía dinero, podía pagar las deudas de Noemí, podía pagar las deudas de Ruth y ser su pariente redentor. Jesucristo, dice la Escritura en 2 Corintios 6, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Bendito el nombre del Señor. Qué extraordinaria visión de Pablo. Mire lo que dice que ya conocéis la gracia del Señor. Él se hizo pobre siendo rico para que vosotros en vuestra pobreza fueseis enriquecidos. El Señor tiene la capacidad de transformar nuestra pobreza en riqueza a través de que Él, siendo rico, se haga pobre. Mire lo que dice acá. El tercer característica que se le pedía al pariente cercano era que estuviera dispuesto a redimir. El apóstol Pablo le dice a Tito que Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. No solamente se hizo cercano, no solamente tenía la capacidad de redimirnos, sino que está dispuesto, porque se dio, mira lo que dice el apóstol Pablo, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Que el Señor nos ayude. Jesús es nuestro pariente cercano. Tiene la capacidad de redimirnos. Es cercano. Y aquí el apóstol Pablo le dice a Tito que está dispuesto y ha dispuesto todo para redimirnos, porque Él, Jesús, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. Que el Señor nos ayude. Cuando nosotros escuchamos la historia de Ruth, nos enternecemos, hermano. Nosotros cuando escuchamos a Ruth y decimos, pero mire la suerte, si parece telenovela, la suerte de esta muchacha llegando viuda, pobre, con su suegra viuda y pobre, este hombre la encuentra y la redime
y la hace la mujer más importante del pueblo, la mujer más importante de la ciudad. Y no solo eso, ¿no? La hace ser parte de la línea genealógica de Jesucristo. ¡Qué suerte tuvo! Encontrar un pariente cercano, que tuviera una relación de familiaridad con ella, un pariente que tuviera la capacidad para rescatarla, un pariente que quisiera rescatarla. Y dígame si a nosotros no nos pasa lo mismo en esta mañana. Qué suerte tuvimos. Qué suerte tuvimos de encontrar un pariente cercano que se hizo en todo semejante a nosotros, como sus hermanos. Un hermano podía redimir a un pariente. Y aquí estábamos nosotros, solos, sin esperanza, perdidos. La Escritura nos define y dice que estábamos sin esperanza, éramos pobres, desnudos, cuitados, pecadores, sin esperanza, hermano. Mírese para atrás y no hace falta que usted piense, no piense en usted. Sin esperanza en la vida. Que el Señor nos bendiga. Y cuando estábamos así, no teníamos ninguna esperanza que vivir de las espiguitas que le caían a otro. Pero aparece un pariente cercano que dice que se hizo semejantes a nosotros, sus hermanos, en todos. Y luego dice que Él no solamente es un pariente cercano, sino que tiene la capacidad de redimirnos. Y no solo tiene la capacidad, sino que nos redimió. Qué precioso este versículo de Tito. Se dio a sí mismo por nosotros. Pagó la deuda. ¿Qué decía el versículo de Corintios? Decía, se hizo pobre siendo rico para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Bendito el nombre del Señor. La Biblia dice de que un hombre o una mujer, como el caso de Ruth, dejaba de ser deudor cuando ese pariente cercano pagaba la deuda. Dice Primera de Juan capítulo 1, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. No debemos nada. Esta es la sangre de Jesucristo que limpia de todo pecado. Dios destituyó al hombre de su presencia por causa del pecado. Tenemos que andar lejos de Dios. No podemos disfrutar de las espigas de Dios, a lo más de las migajas que caigan. Pero Jesucristo nos vino a reconciliar con Dios a través de su muerte. ¿Por qué? Porque dice aquí la Escritura, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Bendito el nombre del Señor. Marcos capítulo 10 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Hermanos, yo mientras leí este pasaje de la Moabita, me parecía verla con su vestido andrajoso, recogiendo las espigas. Y me parecía verla después llena de gozo, casada con Booz y con el hijo de Booz en sus brazos. Y uno dice, qué lindo el cambio que ocurrió en esta mujer, gracias al pariente cercano. Entonces me veo yo
perdido, sin Dios, sin esperanza, con una familia perdida en los vicios, y hoy día me veo en una casa del Señor, alabando a Dios, con mis hijos por ahí alabando a Dios, con mi familia, con mis hermanos, con mis amigos, bendiciendo a Dios, gracias al pariente cercano. Al pariente cercano que ni siquiera sabía que lo tenía. Ruth, cuando empezó a trabajar, no sabía que era pariente cercano. Noemí le tuvo que decir. Yo ni siquiera sabía que tenía un pariente cercano llamado Jesús. Pero la Escritura dice que Él se hizo semejante a sus hermanos para poder redimirnos del pecado. Bendito el nombre del Señor. Quiero terminar con el pasaje más poderoso de la Escritura, sin dudas. Y dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos nosotros fuimos rescatados por el Señor. Todos nosotros tuvimos un pariente cercano, que como dice la Escritura, se hizo semejante a nosotros, porque tenía que ser como familiar, se hizo semejante a nosotros como sus hermanos, semejante a sus hermanos, para poder redimirnos. Él tenía la capacidad de redimir, porque dice, pues que ya conocéis la gracia del Señor, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Él estaba dispuesto a redimirnos, si a sí mismo por nosotros, y Él pagó nuestro precio, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Que el Señor nos bendiga. Nosotros ahora que hemos conocido al Señor, hoy día que estamos disfrutando de las gavillas del Señor, no podemos quedarnos tranquilos. El Señor es pariente de muchos más que nosotros. Tenemos que transmitir este mensaje. Alguien tiene que decirle a esos que están perdidos de que Jesús es el pariente cercano. Tenemos que encontrar la forma de predicar. Tenemos que encontrar la forma de transmitir este mensaje a otros. Decirles, Jesús es el pariente cercano. Se hizo semejante a nosotros para redimirnos. Su sangre nos limpia de todo pecado. Y porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. En este año que estamos empezando, ese es nuestro desafío. En cada actividad que haga la iglesia, en cada obra que haga la iglesia, usted participe. Sea uno de los tantos que le diga al mundo que Jesús es el pariente cercano que está dispuesto a salvar y a perdonar al pecador. Usted un día fue Ruth, un día yo fui Ruth, un día estuvimos a la siga del que llevaba las gavillas, hoy día estamos disfrutando de las gavillas del Señor. Pero quedan muchas Ruth. Digámosle, oye, hay un pariente cercano. Jesucristo en la cruz se hizo cercano a ti para que tú puedas venir a disfrutar de las gavillas de Dios. Que el Señor nos bendiga.